Vera se sorprendió al ver a Id después de más de un año. Nunca habría esperado encontrárselo en estas circunstancias tan inesperadas. E Id, sin darse cuenta, seguía mostrando su arrogancia y seguridad en sí mismo, rodeado de amigos. Vera, a pesar de las miradas desagradables de Id, notaba su inteligencia y confianza. Aunque parecía tener solo consideración por sí mismo, Vera admiraba su respeto. Andrei captó la mirada de Vera. Él la observó con curiosidad, al parecer, fue él quien asintió. La mujer respondió con una sutil sonrisa: quizás podamos salir de este lugar. ¿Por qué se sorprendió Vera de verdad? Me gusta todo aquí, ¿no te parece? Ya sabes, Andrei, con palabras alentadoras, posó su mano en el hombro de Vera. Su contacto siempre tenía un efecto calmante y relajante en ella. En esta ocasión también, qué alegría descubrieron. De lo contrario, Vera habría estado convencida de que todos los hombres eran como su exmarido, y en ese momento Id estaba hablando de manera inteligente sobre algo mientras estaba sentado a su lado. Para la multitud, su actitud recordaba a un pavo altivo. Vera percibía la presencia de ciertas personas en la mesa. Los íntimos amigos de Guy y las esposas de Vera no conectaban con estos individuos, y ella tampoco. Sus intereses no coincidían. Mientras la mitad de los amigos de Guy debatían sobre recetas, asuntos del país y modelos de teléfonos, Vera no podía participar en esas conversaciones que le parecían insinceras y hostiles, y a la compañera de los amigos de Guy tampoco le interesaban. La empresa tenía un ambiente restringido, lo que hacía que Vera se sintiera desubicada. Anhelaba que la aburrida y monótona reunión con amigos terminara pronto para regresar a casa. A menudo escuchaba las críticas de su esposo sobre su falta de habilidades comunicativas: te comportas como si fueras incapaz, no puedes articular ni una sola palabra. Es lamentable que seas tan reservada. Vera también se culpaba a sí misma. Aunque se disculpaba y buscaba redimirse, llegó a creer que Guy tenía razón, era una esposa terrible y había sido ingenua. Quizás no sabía cómo relacionarse con los hombres, ya que carecía de experiencia en ese ámbito. Al no percatarse de inmediato de la verdadera naturaleza de su esposo Guy, ella asumió con seguridad que era un hombre inteligente y exitoso, creando así una imagen de él como un muro de piedra detrás del cual ella estaría protegida. La joven Vera se enamoró perdidamente, pero con el tiempo comenzó a temer arruinar la relación. Vera creció sin su padre, viviendo con su madre en un pequeño apartamento de una sola habitación en las afueras de la ciudad. Aunque la zona no era prestigiosa ni próspera, justo afuera de la ventana tenían una extensa y maravillosa parcela cubierta de hierba alta. Recorriendo anchos senderos al otro lado del páramo, se abría paso un camino rural por el que transitaban imponentes vehículos de carga. En ocasiones, Vera se limitaba a sentarse en el amplio umbral de una ventana y contemplaba los automóviles, mientras los escasos transeúntes se apresuraban en algún rincón del páramo persiguiendo a los niños que hacían volar cometas. Desde la única habitación que compartía con su madre, la niña presenció maravillosos amaneceres y atardeceres. Posteriormente, Vera intentó plasmarlos en un dibujo, pero la inspiración no llegó, evidenciando así la ausencia de sus dotes artísticas durante su infancia. Con una situación económica próspera, la madre de Vera trabajaba como maestra de primaria en una escuela local, entregándose por completo a su labor. Sin embargo, en aquellos tiempos, los maestros recibían un salario escaso que a menudo retrasaba a su madre. En ocasiones, antes de cobrar, se veía obligada a pedir prestado a los vecinos. En una de esas situaciones, la despensa de la familia se redujo a pasta y pan, pero la ingeniosa madre de Vera preparó un delicioso pastel de pasta con huevos, o horneó exquisitos panes planos de harina salados. Vera comprendía la escasez de recursos económicos en su hogar. Nunca pedía obsequios costosos, pero ocasionalmente su madre llevaba a su pequeña al mercado que se encontraba al otro lado de la ciudad, donde elegían prendas nuevas, modestas en precio pero de gran belleza. La madre de Vera tenía un exquisito sentido del estilo que beneficiaba a su hija,
quien disfrutaba de una amplia variedad de amistades en el vecindario. Taga ansiaba con fervor las vacaciones, sobre todo las de verano, ya que le aguardaban jornadas repletas de juegos desde la aurora hasta el ocaso en un terreno baldío, donde se reunían con los demás niños para vivir incontables aventuras. Vera disfrutaba del jardín junto a sus compañeros infantiles. Solíamos ir al cine o al parque de diversiones local, aunque no tan seguido como nos habría gustado. Todos éramos de la misma familia que Vera, más o menos, y en aquel entonces no había mucho dinero para todos. A pesar de eso, nadie dejaba de disfrutar de su niñez. Mi madre incluso lograba organizar los cumpleaños de su hija con un salario modesto, preparando la mesa, horneando un pastel, cocinando sus increíbles chuletas con puré de papas y cortando fruta. ¡Qué maravilla! De esta manera, Vera recordaba con cariño y nostalgia su infancia, una época soleada, feliz y sin preocupaciones. Vera no podía recordar haber sentido inquietud por la falta de presencia de su padre en su vida. En su compañía, ella no solía ser así. Su inseparable amiga, Svetka, también había sido criada solo por su madre y su vecina. Petka, por otro lado, había crecido rodeado de muchos otros. Además, la madre le había contado a Vera que su padre tenía problemas con la bebida, lo que llevó al divorcio cuando ella apenas tenía 3 años. Desde lo alto de la casa, el tío Mitya siempre era visible, entonando melodías y causando disturbios desagradables en la familia, con maldiciones gritadas y el estruendo de muebles que se desplomaban. El llanto de los niños que tuvieron que experimentar esta situación no era necesario para encontrar la felicidad. Después del divorcio, el padre parecía estar presente al principio, compartiendo momentos con su hija e incluso pagando una pequeña pensión. Sin embargo, luego formó una nueva familia y se olvidó de su primogénita, mudándose a vivir permanentemente a un remoto pueblo. Desde entonces, no ha habido ni una sola palabra de él. La madre, a pesar de las dificultades, no lamentó su decisión. Aunque la situación económica sea modesta, vivimos en armonía. Expresó que esto tenía un gran valor, asegurando que su hija creía plenamente en ella, especialmente en Vera, sin darse cuenta de la extrema pobreza en la que vivían. A pesar de la ausencia de un padre, Vera tenía la fortuna de contar con una madre excepcional, cariñosa, empática y comprensiva. Nunca reprendió a su hija por sus travesuras, prefiriendo sentarla frente a ella para sostener largas y enriquecedoras conversaciones. Estos encuentros dejaban el alma de Vera más liviana y su mente más clara, lo cual la motivaba a comportarse mejor en el futuro. Vera supo interpretar con precisión la postura de su madre, observando detenidamente cómo los demás vecinos adultos daban la bienvenida a sus hijos al mundo. En ocasiones, la madre de Vera levantaba la voz, lo que provocaba que las ventanas temblaran y Petka, en ocasiones, recibiera castigos, aunque a veces ni siquiera los merecía al anticipar el castigo. ¿Te gustaría regresar a casa? La relación entre Vera y su madre era única y especial. La madre siempre respaldó a su hija sin reprocharle nada, como cuando Vera se esforzó por sacar buenas notas y se convirtió en una excelente estudiante gracias a su apoyo. Con una dedicación y esfuerzo innatos, Vera ni siquiera se planteaba la posibilidad de obtener una A, ya que sabía que no sería sencillo. Recibió útiles escolares, pero su madre no tenía la misma ambición que otros padres exigentes que buscan medallas de oro para sus hijos. Vera creció en un entorno psicológicamente acogedor para ella. Sin embargo, en 5º grado, Vera, una niña común, descubrió su talento para los idiomas extranjeros. Comenzó a hablar inglés y demostró su habilidad para absorber el material sin dificultad, recordar palabras con facilidad y construir estructuras complejas sin esfuerzo. La pequeña captó el lenguaje de forma instintiva y asimiló sin dificultad los fundamentos. Incluso se adentró en el francés por pura curiosidad y todo le salió a pedir de boca. La madre se sentía orgullosa del logro de su hija y, a pesar de las limitaciones económicas, hallaron medios para su formación en idiomas en el Centro Juvenil de Desarrollo.
Vera se enamoró perdidamente de aquel lugar, disfrutando cada detalle de esa magnífica institución educativa, desde el ambiente hasta la amabilidad de los profesores y compañeros tan entusiastas como ella misma. Vera avanzó velozmente en su primer año de secundaria. Tenía claro su destino postescuela, la facultad de idiomas de una universidad cercana. No concebía otra opción para su futuro. Ante esto, la madre, con cierta compasión, expresó a su tía Liuba, madre de la vecina de Svetkin, que Vera había estado a su lado desde siempre. Le sugirió que fuera a la universidad, estudiara para ser modista o chef, profesiones que le darían independencia. En 3 años, podría aliviar la carga de su madre, o incluso 2 años más de escuela y luego 5 años completos en la universidad. Seguiría dependiendo de su madre por 7 años más. Liuba está perdiendo la cabeza, ¿qué estás diciendo? La madre de Vera, quien escuchó sin querer esa charla, le dio la mano, es una traductora innata, 7 años de tonterías no la engañarán. La hija de Vera, a la vez su mejor amiga, se matriculó en una escuela técnica para especializarse en repostería y, de hecho, más adelante. Hace 3 años ya estaba ganando mucho dinero en la pastelería. Vera aún estaba en su primer año de estudios. Al unirse a los clubes, es importante hacer nuevos amigos y empezar por lucir un maquillaje deslumbrante. Invité a Vera a acompañarme, pero antes que nada, ella es una amiga adulta e independiente, y en primer lugar, no hay suficiente dinero para tantas fiestas, y en segundo lugar, la universidad requiere mucho tiempo de estudio. Sin embargo, de alguna manera nuestros caminos se cruzaron. Aunque nuestros amigos de la infancia tomaron rumbos diferentes, Vera no se desanimó. Tuvo una vida universitaria vibrante y llena de emociones, disfrutando de cada momento. La alegría llenó su corazón cuando supo que yo también había sido aceptada con una beca, y mi madre estaba radiante. Siempre creyó en mí, me dijo esa noche inolvidable cuando se anunciaron los resultados de los exámenes de ingreso. Para festejar, la mujer se esmeró en poner la mesa, mientras su hija confiaba plenamente en sus habilidades. Aunque inicialmente preocupada, ahora se da cuenta de que fue en vano. El futuro está en sus manos y todo saldrá bien. Eres inteligente y Vera, quien solía no destacar en sus estudios, de pronto se transformó tras esforzarse, estudiar y disfrutar en la escuela. Era la estudiante más destacada de la clase, e incluso contaba con una beca más generosa, lo cual no resultaba en absoluto inapropiado, por supuesto. Al menos unos pocos céntimos eran suficientes para cubrir los gastos de viaje. La universidad recibió suficiente lingüística para un mes. Vera fue instruida por el profesor y decano de la facultad Piotr Sergeyevich. Este hombre mayor, delgado y elegante, con cabello gris, siempre vestido de manera impecable, sin usar la vestimenta informal de los jóvenes. Sus atuendos consistían en camisas blancas como la nieve, pantalones con pliegues, chalecos y chaquetas, lo que añadía un toque especial a su encanto. Piotr Sergeyevich estaba completamente entregado a su materia, capturaba la atención y cautivaba a los estudiantes durante sus conferencias, quienes se volvían más serenos que el agua, observando a su profesor con ojos brillantes y ávidos. Cada palabra que pronunciaba Piotr Sergeyevich hacía que sus compañeros se maravillaran al instante, logrando el más alto desempeño académico en sus exámenes. No necesitaba siquiera repasar el material, ya que de alguna manera misteriosa se grababa en la mente de los estudiantes por sí solo. Con una especie de magia en su fe, Piotr Sergeyevich finalmente completó su tesis final. Esta profesora era su favorita, por lo que la joven estaba encantada de que la aceptara como un regalo especial. En más de una ocasión, Piotr Sergeyevich se expresó en el idioma. Vera tiene un prometedor destino por delante. Durante la elaboración de su tesis, el profesor y la alumna entablaron conversaciones que, de manera sutil, se desviaron hacia lo personal, sin poder evitarlo. Fue así como Vera se enteró de que Piotr Sergeyevich está casado y tiene una amada perra llamada Naida, pero lamentablemente no han sido bendecidos con hijos.
El maestro se encargó de la crianza del hijo de su sobrino debido al fallecimiento temprano de su padre. En ausencia de los padres, su tío asumió el papel de figura parental para los niños. Fue Wafik Duyus, quien brindó apoyo a Vera en su primer empleo y la recomendó. Unos amigos suyos de una empresa de viajes le habían hecho un favor, lo cual la chica apreciaba mucho. Se dio cuenta de lo complicado que resulta conseguir trabajo para alguien sin experiencia ni contactos. Piotr Sergeyevich respondió con una sonrisa cálida a las palabras de agradecimiento de Vera, quien ahora empezaba una nueva etapa en su vida. Por fin tenía dinero propio en sus manos. Al recibir su primer sueldo, Vera se quedó sorprendida y agradecida. Cuando el sueldo de la niña superó al de su madre, ella no dudó en adquirir algunas exquisiteces para la mesa y organizar una velada festiva. Además, escogió un elegante vestido para su madre en una tienda, consciente de que era un anhelo de su progenitora desde hacía mucho tiempo. Las lágrimas de felicidad de su madre al recibir el regalo llenaron de emoción a la niña, quien sabía que todo el esfuerzo había valido la pena. Aquella noche, durante un brindis, su madre expresó su gratitud y alegría, demostrando que el destino les deparaba grandes cosas desde el principio. En este momento, Vera finalmente puede dedicar tiempo a su vida personal. Siempre evitó llamar la atención. Vera era una joven de gran belleza, con cabello color trigo que caía justo debajo de sus hombros, ojos marrones grandes, cejas oscuras y piernas largas y delgadas. Su estatura alta a menudo atraía miradas interesadas de chicos y hombres. Sin embargo, comprendía que era demasiado pronto para embarcarse en una relación. Primero quería completar sus estudios y recuperarse. A lo largo de los años, no se había enamorado de nadie, y eso no le preocupaba en absoluto. Abraza tus sueños y sumérgete por completo en la emoción. Vera anhelaba inicialmente alcanzar el éxito para lograr independencia y autonomía, y luego todo lo demás se presentó ante ella. Se casó poco después de graduarse de la universidad, quedó embarazada de su siguiente pareja y tuvo que firmar con su nombre. El joven siguió el mismo camino que Svetka, no había nadie más en su órbita, era el mismo chico, aunque también rústico. Por supuesto, la pareja se estableció en el apartamento de la madre de Svetlana, donde hubo escándalos y desacuerdos, menos paz y más apreturas. Svetka tuvo 3 hijas una tras otra. Cada vez que nacía una nieta, la tía Liuba y la madre de Betkina saludaban a su madre con molestia en lugar de alegría. Se quejaban de que se reproducían como conejos, lamentando la falta de espacio en el pequeño apartamento de 2 habitaciones. Ya somos 6 viviendo uno encima del otro, ocupando la mente de Svetka. Si ella no trabaja, está dando a luz todos los días del año. Y su amiga, esa gansa, no es mejor, sigue buscando, ganando. No hallé nada, Vera anhelaba algo totalmente distinto para sí misma, visualizaba un porvenir distinto, un esposo perspicaz y gentil que adora a su esposa y la protege, 2 hijos, un varón y... La joven, que vivía sola, disfrutaba de un espacioso apartamento en excelente estado. Vera estaba consciente de que estaba en camino de obtener una educación de calidad, un trabajo prestigioso y un salario estable. Ya tenía una cuenta bancaria abierta y regularmente transfería dinero a ella, ahorrando para su anhelado hogar independiente. A pesar de nunca haber contemplado el mar antes, Vera logró visitar Krasnodar, Turquía y España en tan solo unos pocos años. Ejercía su labor en una empresa dedicada a organizar viajes, lo que le facilitaba adquirir escapadas de último minuto a precios atractivos. Su madre solía acompañarla en sus visitas a destinos turísticos. Date cuenta de que estás haciendo realidad el anhelado sueño de tu ser querido. La madre de Vera, tras una larga vida, contempló por primera vez el mar, un recuerdo que llenó de calidez el corazón de Vera. Se alegró al ver la felicidad de su madre al descubrir un trocito del mundo. Aunque en su vida personal las cosas no salieron como esperaba, Vera no sabía cómo relacionarse con los hombres, careciendo de esa experiencia escolar.
A pesar de que muchos de sus compañeros ya tenían amistades con chicos, Vera no mostraba interés en ellos, pues aún era joven y no le llamaban la atención. La universidad comenzó más tarde de lo esperado y, para sorpresa de Vera, había muy pocos hombres en su clase. A pesar de esto, Vera estaba enfocada en sus estudios y no tenía tiempo para distracciones. Los hombres que había en el aula le resultaban desconocidos, ruidosos y intimidantes, lo que dificultaba su comunicación con ellos. Aunque algunos le prestaban atención de vez en cuando, Vera se sentía asustada y desorientada. Sintió vergüenza y se esforzó al máximo para que el próximo admirador se marchara rápidamente. La niña comprendió la situación. Ella solía ser diferente, acudía al terapeuta para abordar y superar los obstáculos que afectaban su vida personal. Sin embargo, un día apareció Vid en su vida, un hombre atractivo, bien vestido, elegante y sofisticado. Alto, atlético y con modales exquisitos, era un asiduo del gimnasio, pero sin exageraciones. Con una imponente musculatura, un andar ágil y una sonrisa encantadora, y visitaba la agencia de viajes con frecuencia y siempre saludaba a Vera con una amabilidad especial. La joven notó su mirada y se sintió avergonzada de inmediato. Me regañé por mi timidez, aunque no pude evitarla. En una ocasión se encontraron no en el trabajo, sino en la calle. Vera aún no estaba segura si fue un accidente o si había planeado ese encuentro aparentemente casual. Sin embargo, eso ya no importaba. Al salir de la librería, Vera se topó con Guy en la entrada. Él le sonrió, permitiendo que ella pasara, y la saludó con calidez. Vera respondió tímidamente, sintiendo como los martillos comenzaban a golpear en sus oídos y la piel se le erizaba entre la multitud. Ese fue el impacto que Guy tuvo en ella. Nos cruzábamos y en ocasiones Vera avanzaba, sin embargo, Guy la alcanzaba poco después. Al principio, simplemente caminaba en silencio a su lado. Vera se sentía desconcertada y, de alguna manera, parecía disfrutar un poco de su confusión. Eres tan encantadora cuando te ruborizas, dijo el chico finalmente, y en general eres sumamente hermosa y modesta. Jamás había encontrado a alguien tan singular como ella. Cuando Vera pasó velozmente, el elogio la tomó por sorpresa y captó su atención. Percibió que Guy la observaba de forma distinta, sin embargo, jamás imaginó que le revelaría de esa manera su afecto hacia ella, y lo que sucedería a continuación. Después, asumió por completo el control de la situación. Vera se sorprendió al ver cómo su vergüenza desaparecía. Simplemente paseaban juntos por la ciudad, charlando animadamente como si fueran viejos amigos. Max era un hábil conversador, parecía capaz de enfrentar cualquier desafío. Resultó que ocupaba un cargo importante en una fábrica de gas, donde colaboraba estrechamente con una agencia de viajes. Compraba vales al por mayor para premiar a los trabajadores más destacados por su dedicación. Eran estos asuntos los que llevaban a Guy a reunirse periódicamente con el líder religioso. Aim vive en solitario en su propio apartamento y su mayor deseo en este momento es encontrar una pareja. Desde su infancia, ha anhelado encontrar a una mujer modesta, amable y hermosa. Desde que conoció a Vera, ha sido sincero con ella. De niña, tenía en mente a una cenicienta ideal de los cuentos de hadas de Gusou, pensando que ese tipo de personas ya no existían. Sin embargo, al conocer a Vera, se dio cuenta de que ella era como un rayo de luz en su vida, con elocuentes halagos y comparaciones encantadoras que parecían sacadas de un cuento de hadas. Con el tiempo, comprendió que la verdadera Cenicienta no era solo un personaje feliz y autosuficiente, sino alguien que vivió, trabajó, luchó y perseveró con determinación. No expresó ninguna objeción. Sí, esa era precisamente la clase de esposa que Guy necesitaba, no lo disimuló en absoluto. Vera simplemente carecía de astucia y experiencia para comprender todo de inmediato. Los jóvenes empezaron a salir, según la maga Saveria, el sólido muro en el que siempre había anhelado confiar. Conocía al detalle sus planes,
ya fuera ir al cine o a cenar, organizaba por completo su tiempo libre, obsequiaba a Vera, la envolvía con ternura y dedicación. Esa situación le agradó tanto que al final no necesitó tomar ninguna decisión. Es maravilloso experimentar cómo ella tiene el control sobre ti. Otra persona se hizo cargo de Faith y aceptó con alegría la responsabilidad. Cada noche, tras la jornada laboral, él la recogía en la oficina para disfrutar de cenas en restaurantes, largos paseos por la ciudad, y ocasionalmente, salidas al cine o a jugar a los bolos. En algunas ocasiones, se reunían con los amigos de Giln, donde Vera sonreía cortésmente, aunque le costaba conectar con las parejas de estos amigos. A pesar de sentirse incómoda en esas situaciones, Vera procuraba no demostrarlo, ya que para Gil, lo importante era tenerla a su lado. Experimenté únicamente sensaciones agradables, la joven solía ajustarse a él con frecuencia. Siempre disfrutaba de las películas que él seleccionaba, pero Vera se sentía plenamente dichosa en el café, pidiendo con entusiasmo lo mismo que su compañero le sugería, y así sucesivamente en cada aspecto de su vida junto a él. Él había expresado en más de una ocasión que Vera era la mujer de sus sueños, la describía como sobrenatural, única, incomparable, y Vera estaba decidida a no defraudarlo. Después de aproximadamente un año de constantes encuentros, Ip sorprendió a Vera al proponerle matrimonio, un momento totalmente inesperado pero lleno de emoción. En un restaurante con música romántica, siguiendo todas las normas del protocolo, Vera recibió una lección de amor inesperada. Al abrir una caja de terciopelo rojo con un anillo, no pudo contener la emoción y se cubrió el rostro con las manos, riendo de felicidad. Se sentía protegida y llena de alegría, como si estuviera viviendo un sueño hecho realidad. Ahora, su vida se transformaría en todo lo que había imaginado, una familia unida y acogedora, un esposo amable y próspero, un trabajo apasionante con un generoso salario. La realidad superaba con creces sus expectativas, y Vera sabía que todo esto era verdaderamente suyo. Vera asintió con aprobación, no había otra opción posible, cuando de repente se presentó un amigo. Vera se sentía algo inquieta ante la posibilidad de ser juzgada por los padres de Gil, quienes pertenecían a una familia adinerada, mientras ella provenía de un entorno humilde y de una familia monoparental. Sin embargo, todo resultó favorable, ya que los padres de Gil aceptaron y respaldaron la elección de su hijo. Vera pareció conquistar a Gil y a sus padres, quienes elogiaron su personalidad. La madre de Gil, con sus gestos y miradas, dejó entrever sus dudas, lo cual no pasó desapercibido para Vera. Desde mi punto de vista, cuando Ip se marchó, percibí cierta seguridad en sí mismo, aunque no logro encontrar la palabra exacta para describirlo. ¿No te está imponiendo mucha presión? ¿Acaso mamá Vera abrazó a su papá con firmeza? En ese momento, Vera consideró que su madre estaba un tanto celosa de la persona más maravillosa del mundo, Dios no lo quiera. Después de años de convivencia en armonía, la hija de ambos decidió independizarse al casarse, lo que llevó a Vera a trasladarse al lujoso y amplio apartamento de Gil. En el corazón de la ciudad se encontraba el apartamento, un sitio encantador donde la joven se esforzaba por contentar a su esposo, manteniendo impecable el hogar familiar. Aunque Gil rara vez expresaba su opinión sobre el trabajo de su esposa, al notar el desorden, no pudo evitar sentir un escalofrío, lo cual Vera procuraba evitar en el futuro. Max, siendo una persona bondadosa, esperaba lo mismo de sus descendientes. Los enamorados optaron por no dilatar más la decisión. El anhelo de Gil era que su hijo se convirtiera en su heredero, tal como había expresado. Por alguna razón, Vera fue la elegida, lo que le generaba temor de no tener un heredero de inmediato. En su entorno laboral, había escuchado numerosas historias de colegas que afirmaban que esto ya no era factible. Dar a luz a un bebé sano y fuerte puede ser un proceso complicado para muchas parejas, algunas pasan largos periodos de tratamiento antes de lograr concebir. Sin embargo, Vera quería cumplir con las expectativas de su esposo, quien prefería que todo saliera según lo planeado,
sin desviaciones. A pesar de la preocupación inicial de Vera después de la boda, unos meses más tarde anunció felizmente a su esposo que estaban esperando un hijo. La sonrisa tan radiante de Guy llenó de calidez el alma de su esposa, quien imaginaba a su hijo siendo criado por un padre amoroso y tierno, muy distinto a ella. Desde el comienzo, el embarazo de Vera fue complicado. Experimentó una grave intoxicación que la dejaba incapacitada en ocasiones, impidiéndole incluso levantarse para ir al trabajo. Para su sorpresa, se mostraba molesto por la situación. A pesar de sus esfuerzos por cuidar a su esposa, recordaba a las valientes mujeres rusas que daban a luz en el campo y mencionaba a las esposas de amigos que apenas notaban su embarazo, lo que ponía a Vera como ejemplo. Fue un desaire, sin embargo, Vera optó por mantenerse en silencio, evitando así una disputa con mi esposo. Durante una de las evaluaciones programadas, se descubrió la causa de la mala salud de Vera. Resultó estar esperando no uno, sino 2 bebés. Su corazón, específicamente Géminis, explicaba las debilidades, náuseas y demás síntomas, lo cual dejó a Vera atónita al escuchar la noticia mientras el ultrasonido exploraba su vientre a un plano. La sorpresa inicial dio paso a la felicidad, una oleada de emociones cálidas que llenaron el corazón de la futura madre. Max, presente en ese momento, parecía algo desconcertado. Existe al menos un joven que tiene claro que eres padre, es demasiado temprano para comprometerse con estas cosas. Pero, ¿qué importa? Lo esencial es que los niños estén saludables y se desarrollen adecuadamente. Max anhelaba fervientemente tener un hijo, mientras que el heredero hablaba con frecuencia sobre llevarlo a pescar, enseñarle a nadar y andar en bicicleta. Planeaba enviar a su hijo a luchar, ya que consideraba que el carácter de un hombre se fortalece a través del deporte. Incluso Vera temía que Guy lo hiciera en el próximo museo. Ian comenzó recientemente a salir con las chicas, lo cual podría molestarlo y hacerlo culpar a su fe si no logra hacerlas felices. Manifestar descontento acerca de las habilidades culinarias de Xenia y su falta de meticulosidad en las tareas de limpieza. Esa persona estaba de mal humor y, a pesar de ello, seguía preocupándose por Vera, elogiándola y tratando de no molestarla. Vera anhelaba que al menos uno de sus bebés fuera un niño, pero en realidad ya amaba a sus 2 hijos con un amor incondicional. Pronto se descubrió que Vera estaba embarazada de los llamados gemelos reales, un niño y una niña, un regalo del destino que satisfizo a Hit y a la heredera, es decir, Vera. Me calmé al respecto, mi estómago no se expandía cada hora, a Vera le resultaba cada vez más difícil, no solo caminar, sino que Gil, afortunadamente, se ausentó durante días en el trabajo y estuvo constantemente ocupado. Sus viajes de negocios lo mantenían ocupado, llamaba a su esposa diariamente para preguntar por su bienestar, se lamentaba de no poder estar allí y aseguraba de inmediato que lo estaba haciendo específicamente por ella y sus hijos. Quiero que nuestra familia no carezca de nada, dijo que necesitaba que sus hijos tuvieran lo mejor. Vera, como de costumbre, estuvo de acuerdo con su esposo, reconociendo la validez de sus decisiones, pero para ella. Aún anheló la presencia de Gil, sinceramente necesitaba su ayuda. Afortunadamente, la madre no abandonó a su hija en un momento difícil, la acompañó al hospital después de comprar lo necesario, y luego los bebés llegaron. Nacidos un poco antes de lo previsto, como es común en los gemelos, Stepan y Arina son niños bulliciosos, curiosos, ágiles y juguetones. Vera se dedicaba por completo a sus hijos, los cuidaba, los arrullaba, los alimentaba, los bañaba, los paseaba. Él colaboraba en todo lo posible, aunque se sentía agotado por el trabajo. Vera procuraba no sobrecargarlo con las labores del hogar. Vera se encargaba de todas las tareas por sí misma, los alaridos de los pequeños, especialmente las interrupciones nocturnas, claramente molestaban a Gil. Aunque Vera se sintió un poco herida, intentó respaldar a su esposo. Estaba exhausta, pero a Hit ya no le resultaba sencillo hacerse cargo de las responsabilidades financieras que recaían sobre él, del bienestar familiar.
merecía descanso y paz en su propio hogar. Vera se esforzó al máximo por proporcionarle a su esposo esa misma tranquilidad. Conforme los años pasaron, los niños maduraron y Vera adquirió una actitud más sosegada. Sin embargo, no prestó mucha atención al cuidado de sus hijos. Y se encontraba en plena mudanza, ausente en casa por días y semanas, justificando su ausencia con trabajo, viajes de negocios, cenas y reuniones importantes. Vera, sin profundizar en los motivos, no estaba al tanto ni tenía la voluntad de hacerlo. La madre, quien solía ayudar a su hija con los nietos, ahora mostraba signos de agotamiento que Vera no notaba al principio, sumergida en sus propios problemas y ocupada con los dos niños, sin percatarse de los síntomas de fatiga de su madre. 3 años pasaron desapercibidos para Arina. Stepan ha crecido y Vera ha decidido que es el momento de inscribir a sus hijos en el jardín de infancia para poder regresar a su trabajo favorito. Aunque disfrutó de la baja por maternidad y de dedicar su tiempo a su familia y hogar, anhelaba volver a vestirse con elegancia para la oficina, maquillarse y disfrutar de su pasión por las transferencias financieras. Sin duda, también estaba emocionada por volver a ganar dinero. Y no solo cumplió con su familia, sino que también hizo una transferencia generosa de fondos a la tarjeta de Vera. En busca de alimentos y juguetes para los pequeños, nunca solicitó un recibo. Sin embargo, Vera anhelaba recuperar su autonomía financiera. La mujer esperaba con impaciencia el fin de su licencia por maternidad, ansiando que al regresar al trabajo, y la mirara con nuevos ojos. Finalmente, el momento llegó, los niños fueron inscritos en la guardería y Vera volvió a la oficina. Al principio, disfrutó de su nueva rutina laboral, sintiéndose feliz y motivada por la comunicación inspiradora. No obstante, esta etapa maravillosa fue efímera y se vio interrumpida abruptamente cuando los niños empezaron a enfermarse uno tras otro en la guardería. Después de que Arina comenzara a toser, Estiopka de repente desarrolló fiebre. Vera, desde el jardín, llamó directamente al trabajo y solicitó llevar a Géminis a casa. Esto fue seguido por al menos 2 semanas de baja médica, durante las cuales alguien reemplazó a la joven madre. Vera se sintió incómoda frente a sus colegas y jefe, pero Ir no podía renunciar, ya que seguía siendo el principal sostén de la familia. Últimamente, mi madre se encontraba muy débil y cansada por alguna razón. Vera sabía que su madre visitaba al médico con frecuencia. Cuida de su propia salud al cuidar a 2 niños pequeños y constantemente enfermos. Aunque sabía que su abuela amaba a sus nietos y su suegro tenía una vida ocupada e interesante, sentía que su conciencia no le permitía pedirles ayuda. Parecía que con el tiempo los niños se adaptarían y dejarían de enfermarse, pero las enfermedades seguían afectando a los gemelos sin cesar, desconcertando incluso al pediatra. Tus manos son la solución. Este concepto no está dirigido a los pequeños del jardín de infantes, ya que las instituciones preescolares no son apropiadas para todos y algunos pueden considerarse prematuros en cuanto a su sistema inmunológico. Parece que todavía no ha alcanzado su plenitud. ¿Cómo lidiar con la madre irritada que ha sido reemplazada en el trabajo por un colega más joven? La voz de la mujer en el teléfono sonaba notablemente fatigada hoy. Sin embargo, llevar 2 secciones a la vez no es una tarea sencilla. Vera experimentó una sensación de culpa tanto frente a sus colegas como ante sus hijos. ¿Cuál sería la mejor manera de abordar esta situación? El doctor encogió los hombros con indiferencia. En el jardín, las enfermedades comunes no son la estrategia más efectiva. Durante una reunión familiar, Vera conversó con su esposo sobre la situación actual. El doctor advirtió que los niños no deberían asistir al jardín, lo cual entristeció a la mujer al expresarlo. Observando a su esposo, ella comentó que en su época no se presentaban estas situaciones con los niños. Todo esto se debe a una sobreprotección en los primeros meses y años de vida, donde los trataban como si fueran frágiles. Recordando cómo criaron a sus hijos, Vera mencionó que no había otra opción en aquel entonces. Y, por su parte, solo suspiró,
comparándola con una mamá gallina. Ante esta situación, se preguntaron cómo podrían resolverla. Consideré la posibilidad de emplear a una cuidadora y expresé mis inquietudes. Vera no es Anya. Y mostró su desaprobación frunciendo el ceño. Mis hijos serán educados por una desconocida que estará de forma constante en nuestro hogar, aunque no todo el día, sino solo durante mis horas laborales. Después de contactar con la agencia, afirmó con determinación que no permitiría que desconocidos vieran a sus hijos. Además, señaló que económicamente no sería viable contratar a una niñera cualificada con su salario. Él prefiere cuidar a sus hijos en casa, ya que considera que es la mejor decisión. Vera trató de resistirse, trató de comunicarle a su esposo la importancia que tenía su trabajo para ella. No solo era una manera de ganar dinero, sino también un espacio para interactuar con personas fascinantes. Sin embargo, It se mantuvo firme y se opuso rotundamente a contratar una niñera. Insistió en que su esposa se quedara en casa, recordándole lo bien que todo estaba cuando ella estaba de permiso por maternidad, los niños estaban impecables, alegres y tranquilos, y la casa siempre estaba impregnada con aromas deliciosos. ¿Por qué renunciar ahora? No lo pienses siquiera. Alguien tiene que cuidar a los niños, no me corresponde a mí dejar mi trabajo, y Vera tuvo que resignarse a aceptarlo. Max ejercía una fuerte influencia sobre Vera con su determinación, algo que siempre había sido así desde el comienzo de su relación. Vera solía ajustarse continuamente a su punto de vista. Sin embargo, cuando intentó expresar su propia opinión, distinta a la de su esposo, se vio enfrentada a su imponente presión. Max no aceptaba desacuerdos y exigía una obediencia total de Vera, quien solía verlo como un sólido muro de piedra. Para ella, era como estar atrapada en una jaula sin salida. Dejar a su ser querido resultó ser una tarea ardua y complicada. Después de ser persuadida por sus colegas, la mujer decidió quedarse en su trabajo a pesar de las diversas opciones que le ofrecieron para cuidar a sus hijos. A pesar de comprender que Gib no estaría de acuerdo con ningún argumento, Vera regresó a casa tras 2 semanas de trabajo sintiéndose desanimada por haber tomado la decisión equivocada. De vuelta a su rutina diaria con los niños, se encargó de las tareas habituales como la limpieza, la cocina y las actividades educativas. Con el tiempo, Vera inscribió a los gemelos en clases de patinaje artístico. Con la ilusión de que aquellos endurecidos por el frío se fortalezcan y mejoren, ella espera regresar al trabajo. Sin embargo, es improbable que consiga su antiguo puesto. Así que no tiene un lugar al cual volver, pero a medida que pasa el tiempo, puede explorar otras opciones. La relación de Gib con su esposa, su compañera, su amada, se deterioró aún más. Ella solía ser su niñera, cocinera, lavandera, ama de llaves, todo en uno. Ella apenas intercambiaba palabras con su esposa y, cuando lo hacía, era solo de pasada. Para confrontar una vez más a su esposo, Vera trató de comunicarse con él, compartiendo abiertamente sus sentimientos y anhelos. Según expertos reconocidos, es recomendable expresar lo que realmente se siente en lo más profundo del ser, mostrando autenticidad con los seres queridos. Sin embargo, It no mostraba ningún interés en descubrir el mundo interior y las experiencias de su esposa. ¿Qué temas podría abordar con él? Con una sonrisa, mencionaba utensilios de cocina, recetas y logros de los niños. ¿Quién podría sostener conversaciones enriquecedoras con una taza como único punto de referencia? Estas palabras lastimaron el corazón de Vera. En el pasado, destacaba como la estudiante más destacada y luego como una experta muy demandada. Ahora, se ve en la obligación de cuidar a los niños, y su esposo la tacha de ser una madre protectora y conservadora, aunque en ciertos aspectos tiene razón. Había tenido un amante que solía quedarse hasta tarde en el trabajo y a veces no regresaba a casa por estar ocupado. ¿Qué quieres? Soy el único sostén de mi familia. ¿Te imaginas la carga de responsabilidad que llevo sobre mis hombros?
No es tu responsabilidad encargarte de la limpieza de los mocos de los niños ni de preparar bort, ya que trabajo arduamente y llego tarde. Cuando Vera trató de expresarle a Heath la importancia de dedicar más tiempo a su familia, él respondió de manera evasiva. Los niños anhelaban no solo la presencia de su madre, sino también la conexión con su padre, sin embargo, y parecía haber perdido todo interés en sus gemelos. Antes, este hombre anhelaba fervientemente tener un hijo. Ahora que la creciente estima de su amado padre lo cautivaba, dejó de prestarles atención por completo. La madre ya no mostraba interés en sus propios hijos, parecía haberse cansado de jugar con ellos, y además, la salud de la madre era motivo de creciente preocupación para Vera. La madre adelgazó, se desanimó y una tristeza interminable se reflejaba en sus ojos. Al visitar a su hija y nietos, trató de ocultar este sentimiento con una sonrisa. Aunque actuaba como si todo estuviera bien, Vera se dio cuenta de la verdad era inevitable. A pesar de que su madre había estado en el hospital en varias ocasiones, nunca la había visto así. Vera intentó indagar sobre lo que sucedía, pero su madre siempre respondía con un enigmático "ya tengo lo que quieres a mi edad". Con una sonrisa, acarició el cabello de Vera como lo hacía en su infancia, recordando que ahora estaba junto a una madre adulta con 2 hijos. Los pequeños recuperaron su alegría y cariño al deshacerse de las presiones propias de la niñez. Aunque todo parecía estar en orden, la normalidad brillaba por su ausencia. Una vecina llamó a Vera una mañana para informarle que su madre había sido llevada en ambulancia al hospital regional. Esa noche, el miedo apretó el corazón de Vera, quien se vio obligada a llevar a un grupo de niños a ese mismo hospital, ya que no tenía con quién dejarlos. En el trayecto, su corazón latía desbocado por el temor a perder a su ser querido. Nunca antes había experimentado algo así. Vera se reprendió a sí misma por ser tan fiel sin condiciones. Por la tranquilidad de su madre, Vera prefirió creer que todo estaba bien con su ser querido. Esto le permitía a su madre sentirse en paz y a Vera no tener que preocuparse por nada más. Con la madre llevada en ambulancia, todo era posible. Los niños podrían haber evitado esta situación. Se fueron con una joven enfermera que se ofreció a cuidarlos, mostrando un rostro amable, abierto y una dulce sonrisa. En ese momento, a Vera no le importaba en absoluto con quién dejaba a sus hijos. Contemplando sus miradas y deleitándose con su dulce voz, Vera se encontró con el médico que cuidaba a su madre, un cirujano especializado en oncología. De repente, la madre fue diagnosticada con una enfermedad sigilosa e incurable que había progresado durante mucho tiempo, dejando en evidencia que no había posibilidad de intervención. Desde hace varios años, los médicos se han esforzado en extender la vida en declive de Vera, a pesar de ser conscientes de que no se trata de un tratamiento, sino de una mera postergación. No compartí esta información con su hija, posiblemente para no causarle preocupación, pero debemos recordar que no somos seres divinos, como señaló el doctor ayer alzando las manos. La madre de Vera nos llevó al hospital en estado crítico, la enfermedad tuvo un impacto severo como se anticipaba. Vera está en la unidad de cuidados intensivos y las posibilidades son escasas. A medida que el tiempo avanza, Vera derrama lágrimas abundantes. Algo en ella la llena de temor, al darse cuenta de que pronto perderá a su ser más querido. Sin embargo, en un instante de claridad, Vera vislumbra la posibilidad de un milagro. En medio de la tragedia, la esperanza se abre paso en su mente, buscando una salida. Solo su madre puede entenderla con la mirada. En un estado de inconsciencia total, sin percepción alguna, Vera decidió adentrarse en la habitación de su madre. La escena le resultaba insoportable al ver a su ser querido en tal condición. Al abrazar la mano de su madre, poco a poco comenzó a comprender la situación. Su madre parecía estar en un profundo sueño, con un semblante tranquilo y los ojos cerrados con suavidad. En ese instante, a Vera le vino a la mente el recuerdo de su padre, preguntándose si alguna vez lo había visto dormir, ya que solía despertarse antes que ella y desaparecer.
descansando de forma orgánica. Incluso tras la operación, el diagnóstico del médico fue acertado. La madre de apoyo no recuperó su vitalidad hasta pasadas unas cuantas horas. La hija, llena de tristeza, salió del hospital sin consuelo. Vera fue contactada y le comunicaron que aún no estaba lista para entregar lo que le correspondía a Heath. Él brindó apoyo a su esposa en un momento tan difícil para ella, organizó una despedida y llevó a los niños a casa de los padres de Vera, ya que ella no podía cuidarlos. La mujer se sintió muy agradecida con su esposo por todo esto. Vera parecía no desear nada, no le importaba nada, incluso los niños dejaron de ser una prioridad para ella por un tiempo. Sentía que ahora estaba sola en el mundo, completamente sola, a pesar de tener hijos y esposo. Ian, un completo extraño, distante y crítico, siempre insatisfecho y frío, mientras los niños aún eran unos bebés y Vera se encontraba sola ante un mundo frío y cruel. A pesar de todo, la vida siguió su curso habitual, obligando a Vera a reponerse y regresar lentamente a la normalidad. Las labores cotidianas y el cuidado del hogar la ayudaban a mantenerse ocupada y alejada de pensamientos complicados. Los gemelos recuperaron su alegría. Max continuaba con su actitud de siempre, sin cambios, frío y desdeñoso, menospreciando a su esposa por nimiedades y manteniéndose distante, completamente ajeno, lo cual resultaba desafiante para Vera. Después de un año desde la partida de mi madre, anhelaba especialmente sentirme respaldado. Y con precaución, a pesar del ardor, se helaba continuamente, careciendo de la suficiente calidez humana que la madre solía brindarle a su hija, incluso en su ausencia. Solo en este momento Vera comprendió claramente esta situación, pero la madre ya no está. Vera se encuentra sola en un mundo que le resulta aterrador, desolador y, en ocasiones, hasta angustiante. En ese mismo año desafiante para ella, Vera descubrió que su esposo mantenía una relación extramatrimonial. Anteriormente, había sospechado de las infidelidades de su esposo, pero ahora allí parecía. De repente, el hombre decidió no ocultarse más y, de alguna forma, abandonó su teléfono móvil. Justo en la mesa de café, Vera recibió un mensaje que encendió su pasión. Por supuesto, ella nunca habría husmeado en el teléfono de su esposo, pero en la pantalla apareció una foto fascinante, una hermosa rubia en lencería brillante abrazaba a Ian, su esposo. El mensaje, de una tal Alina, expresaba en mayúsculas lo mucho que extrañaba a ella y esperaba continuar la aventura de ayer. Vera recordó que su esposo había vuelto a casa tarde la noche anterior, alegando que estaba trabajando en un informe. Sin embargo, ella había notado que él apenas podía mantenerse despierto frente a los documentos, lo que la llevó a sospechar que estaba teniendo aventuras. Vera hojeó con curiosidad las cartas de su esposo con la mujer de piernas largas. Era evidente que Alina y su esposo llevaban mucho tiempo siendo amantes. Al devolver el teléfono, ¿sintió Vera dolor en ese momento? Quizás no, y se había ido hace tiempo y Vera comprendía que él tenía a alguien más. Aunque pensaba que eran solo encuentros casuales con distintas mujeres, descubrir que Alina mantenía una relación antigua y seria con su esposo no la molestó en gran medida. Más bien, experimentó una sensación de disgusto en su alma y una leve incomodidad. Deseo que la situación con él se arregle. En algún momento, evolucionará, desapareció completamente debido a sus hijos, no aceptará tener a alguien así a su lado. Vera se dio cuenta de su vulnerabilidad, sosteniendo a 2 niños de 6 años sin ingresos, pero hablaba de cambiar su vida. Posteriormente reflexionará, pero ahora debe tener una conversación sincera con su esposa. Demasiadas relaciones falsas lo rodean. Quizás tras una charla sincera, mi alma se aclare un poco al menos. Max salió del baño. Se acomodó placenteramente en el sofá, justo enfrente del televisor. Una vez más, Vera no percibió que su esposo, absorto en la lectura de mensajes, estaba a su lado. Con detenimiento, observó su rostro, intentando descifrar las emociones que lo recorrían. Sin embargo,
solo encontró una expresión serena en el semblante del hombre. Estaba leyendo un mensaje de su joven amante Alina. No puedo tolerarlo. Vera, eso es lo que deseaba presenciar, al menos alguna respuesta de su esposo. Max la observó con ojos asombrados, para que comprendas de qué se trata todo esto en un tono cotidiano completamente sereno, como si el líder de la familia tuviera una amante. Era habitual que ella asintiera. Vera, por supuesto, es encantadora. Mientras revisaba mi teléfono, y logró actuar de forma que hizo que Vera se sintiera culpable también. Siempre supe que tenías un cerebro de hámster, pero pensé que al menos eras honesto. Vera respiró profundamente. Max, a pesar de todo lo que hace, todavía se atreve a reprenderla por su falta de honestidad, pero también por la autoestima de una persona. Claro que sí, tengo una pareja, mi esposo no lo negó y ella es verdaderamente encantadora. No es que estés intentando impresionarme y alegrarme y no tengas más que cicatrices, recuerdos de la infancia en la mente, no puedo, eso es todo. Max no trató de ocultarlo, de manera franca y sincera le comunicó a Vera que ella era una persona poco fascinante y con limitaciones, con quien se sentía atrapado, lo cual resultaba especialmente hiriente. De mutuo acuerdo, decidimos que yo asumiría el rol de ama de casa y me encargaría de los niños. Casi derramo lágrimas, pero te convertiste en un obstáculo en nuestra relación común, gané peso, me volví torpe a tu lado, es imposible estar cerca de ti. Vera miró ahí y comprendió que todo lo que estaba ocurriendo era por su causa. Él tiene a una chica encantadora con quien tener una relación romántica y divertirse. Y ella lo está esperando en casa. La esposa, aunque pueda ser rellenita y poco lista, ofrece consuelo y sumisión. La belleza es real. Vera de repente se dio cuenta de que ese rol no era adecuado para ella. No puedo seguir contigo, expresó la mujer, las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera reflexionar sobre ellas. Sin embargo, Vera comprendió que era cierto y Bill, por primera vez en años, parecía genuinamente interesado en conocer su opinión, siendo un signo de interrogación. Me quedaré con los niños. Por supuesto que nos divorciaremos, declaró Vera con serenidad, la decisión se formó rápidamente en su mente, algo poco común en ella. Su valentía destacaba allí y Vera, al entender su procedencia, supo que no podía continuar con Bill. Pronto se alejaría por completo de otra manera, lo cual no podía permitirse. Ed rió ante su comentario y, entre risas, le preguntó si llevaba una gallina. Con seguridad, la mujer respondió que irían al apartamento de su madre. Tranquilo, les aseguró que debían encontrar un lugar donde vivir, ya que no podrían sobrevivir en esas condiciones con 2 niños en un apartamento de una sola habitación. Prefiero la verdad y el calor a vivir en un mundo de engaños y frío, suspiró Vera, reflexionando sobre los desafíos que le esperaban, la escasez de recursos, las condiciones adversas, la adaptación de Géminis a la nueva situación y muchos otros obstáculos. A pesar de todo, Vera comprendió que su decisión era la correcta, no podía seguir con Gil. ¿Realmente piensas dejarme a cargo de los niños sin más? Max se burló de la desaprobación e incredulidad de su esposa, lo cual hirió profundamente a Vera y sembró la duda en ella, recordándole que en los últimos 6 años él no había aportado ni un centavo. ¿Acertó usted al pensar que el dinero desaparece de la tarjeta como por arte de magia? Usted, que parece tener un toque de magia al no tener que lidiar con asuntos mundanos como facturas de servicios públicos, ¿cuándo fue la última vez que abonó el arriendo o solicitó la ayuda de un fontanero o un técnico de gas? Cada comentario de Gil resonaba en Vera como un golpe, recordándole que, aunque su esposo intentaba herirla, en ciertos aspectos tenía razón, esta situación era realmente desafiante. Durante un largo periodo, Vera no ha estado laborando y no ha tenido que preocuparse por los gastos, ya que Gil se encargó de resolver todas las situaciones financieras sin que ella tuviera que intervenir. En cuanto a arreglos, recibos de servicios públicos, préstamos y hipotecas,
Vera de alguna manera se olvidó de sí misma al enfocarse demasiado en sus hijos. Este enfoque trajo resultados positivos, los gemelos dejaron de enfermarse, aprendieron a leer y escribir a la perfección para su edad y tuvieron éxito en los deportes. Sin embargo, Vera se dio cuenta de que no podía ofrecerles la protección y el cuidado principal de la vida familiar, la atención y el amor de su padre, que no tiene sustituto. Esta situación le causó un profundo dolor en el alma. Ahora se preguntaba a dónde ir. Permanecer al lado de Jim después de ese diálogo resulta más desfavorable para todos. Y no mostraba intenciones de separarse de su esposa, llegando incluso a tensarse un poco al escuchar algo. No tenía intención de volver al apartamento de su madre. No seas ingenuo, expresó con desdén en su rostro, como era habitual. ¿A dónde crees que vas? ¿Vas a llevar a los niños contigo? Sin habilidades más allá de derrochar dinero, tu destreza se limita a la crianza de hijos y la preparación de board. Por lo tanto, preocúpate de tus propias responsabilidades. Vera sintió un escalofrío de dolor al escuchar estas palabras. Max tiene algo de razón. Aunque no está equivocado, simplemente él, siendo el más dominante y decidido, vuelve a ejercer presión sobre ella, tratando de hacerla sentir insignificante una vez más. Está bien. Vera se opuso. Recordó sus logros académicos, triunfos en competencias y olimpiadas, un elogio de Piotr Sergeyevich que nunca antes había dado a un estudiante tan talentoso, y en los momentos oportunos, desde lo más profundo de su memoria, surgieron las palabras de su madre que destacaban el carácter fuerte y recto de Vera. Mi madre estaba convencida de ello. Ella afirmó con determinación que su hija lograría todas sus metas. Mañana, en cuanto los niños despierten, me iré, declaró Vera. Tim fue reprendido por su falta de comprensión. No entiendes nada de lo que estás haciendo, le dijo Vera. ¿Acaso comprendes siquiera algo sobre la vida? Aguarda por ti y los pequeños, ¿acaso no es eso lo más importante para ti? Vera percibió el temor de Git ante su posible partida y lo comprendió plenamente, pues él es una persona exitosa y de intachable reputación. Max anhela convertirse en legislador local y ya está tomando acciones en esa dirección, siendo imprescindible una narrativa encantadora para ello. Quizá resulte más conveniente tener una esposa ejemplar y 2 hijos maravillosos, pero de repente enfrentar un divorcio con su amante. Todo esto, por supuesto, jugará en contra de Gil, quien ahora se encuentra preocupado. Le reconfortaba sentir al menos cierto control sobre la situación. Vera incluso esbozó una sonrisa ante sus pensamientos, lo cual molestó a su esposo. ¿Por qué te alegras?, preguntó el insensible, ya que Git había dejado de ser reservado en sus expresiones desde hacía mucho tiempo. En general, la mujer no podía comprender por qué había aguantado tanto. Te dio la oportunidad de permitir que te trataran de esa manera. Deberías haber escapado de Git hace tiempo, sin siquiera voltear atrás. Aunque él no tuviera a otra persona en su vida, no te ves a ti mismo sin mí. El hombre siguió adelante, saliendo con ella. Se le ocurrió la idea de despedirse de Gil con un empujón y regresar arrastrándose, pero Vera rechazó la idea. Aunque deseaba expresarle muchas cosas a Gil, sentía temor. Tenía miedo de que, al hablar, se le escaparan las lágrimas frente a él. Sin embargo, no quería demostrar vulnerabilidad ante ese hombre, pues sabía que él no lo haría. No esperes verla llorar. Haré todo lo que esté a mi alcance para reducir al mínimo la pensión alimenticia. Mi esposo continuará quejándose, ganarás un centavo con tu trabajo. No estás acostumbrada a la escasez de alimentos. Los 3 perecerán juntos, se arrastrarán hacia mí de rodillas para implorar perdón. Recuerda mis palabras, sin tu varita no eres nada. Un vacío espacio se quedó en silencio. Maxa miraba sin comprender cómo podía amar a ese hombre, un individuo cruel, malvado y egoísta que se cree el rey de este mundo y no le importa a los demás. ¿The Witch actúa de esa manera, o algo parecido?
Observando a todos, Vera notó en más de una ocasión a sus compañeros, quienes consideraba como amigos tontos y perdedores. Por otro lado, era un individuo ideal. Al interpretar el silencio de su esposa como incertidumbre, pintaba un panorama cada vez más oscuro para que Vera pudiera valerse por sí misma con los niños. Sin mostrar vergüenza por sus palabras, el hombre se indignaba cada vez más, deseando demostrarle a su esposa que era insignificante sin él. Y parecía creer firmemente en sus argumentos, lo cual impactaba profundamente a Vera. Su esposo le restaba fuerzas, le quitaba energía y la hacía sentir insignificante. Con un leve susurro, ella se convencerá de que no puede lograr nada sin un esposo influyente y exitoso. Optará por soportar en silencio en lugar de vivir sin experimentar la verdadera necesidad. De repente, Vera interrumpió con un firme cállate, sorprendiendo a Higgin con la calma y determinación de su voz. Max se extrañó de que el hombre no captara el mensaje, por lo que le indicó con firmeza, cállate ahora, cometiste un error por accidente o... ¿Qué tipo de conducta errónea cometiste en el pasado, no en este momento? Hace mucho tiempo, deberías haberte alejado de ti mismo de forma apresurada. Hace tiempo me di cuenta de que me tratas de la misma forma en que yo te trato, porque así lo mereces. Insatisfecho, vete. Busca a alguien que te trate con más respeto, estoy harto de esta charla. He decidido empacar mis cosas y marcharme. Cuando te vea arrepentido, entonces veremos cómo reaccionas. Salió del apartamento con determinación, cerrando la puerta con fuerza. Anunció que regresaría al día siguiente para almorzar y sugirió que sería mejor que Vera no estuviera en casa. Probablemente fue a ver a Lina, ya que la tensión en el hogar era palpable. Vera comprendió que su esposo necesitaba espacio. Preparándose para la noche, podría quedarse sin problemas en el apartamento que había sido su refugio por tantos años. Luego, empacaría sus cosas y se dirigiría a su modesto apartamento de una sola habitación en las afueras de la ciudad. Sin embargo, ya no podía permanecer en ese lugar. Cada rincón le recordaba a Higgin, con su traición y comportamiento desagradable. Vera pensó que sería mucho más fácil para ella marcharse de allí. Y tenía razón. Al llegar al apartamento de su madre, Vera encontró la felicidad. Allí, se sentía verdaderamente amada y aceptada en los rincones de su hogar. Los niños parecían estar envueltos en una energía única, también percibieron algo especial. Actuaron con serenidad y mostraron una actitud relajada. Estiopa sonrió, observó su nuevo hogar, y Arina me sorprendió aquí, aunque es pequeño, es sumamente acogedor y cálido, no se puede describir con mayor precisión. Vera experimentó la misma sensación y así comenzó una nueva vida para la pequeña familia. Vera experimentó la sensación de obtener ingresos por vez primera al llevar las joyas que Guy le había obsequiado a una tienda de empeño. Entre las piezas se encontraban aretes de oro, cadenas de gran tamaño y pulseras que tintineaban al moverse. A Vera no le agradaban mucho estas baratijas pesadas y costosas, sin embargo, y insistía en que su esposa debía lucir elegante, especialmente cuando los acompañaba a eventos. Sin vacilar, se deshizo de las joyas de oro que no le traían felicidad, las vendió por un precio mucho menor al que las había comprado, como suele suceder en las casas de empeño. Vera contó el montón no tan abultado de billetes y suspiró con melancolía, esperaba obtener más. Pero al menos estas baratijas servían para algo. Vera planeaba actuar rápidamente al día siguiente. Tras instalarse en su nuevo hogar, pidió el divorcio y la manutención. Y no hizo ningún intento por cambiar su decisión. Vera suspiró con alivio, lista para enfrentar la situación. Max necesita mantener una reputación intachable. El hombre no se opuso al divorcio, aunque no lo expresó con palabras. Al parecer, ya tiene en mente un nuevo plan para el juicio, otorgarle una pensión alimenticia a su padre como un porcentaje de sus ganancias. Después de recibir la primera transferencia,
Vera sonrió al ver que eran solo centavos. Y cumplió su amenaza de pagar los elementos mínimos, y lo logró gracias a sus conexiones, sin dudarlo. Es totalmente gratuito mantener en secreto tus ganancias oficiales. Bueno, simplemente no es posible. Vera se encontraba asombrada, tras mucho tiempo buscando empleo y comprendiendo que sería complicado encargarse sola de la casa y los niños como antes. Los gemelos estaban a punto de llegar. Los estudiantes les enseñaron a ser independientes en un abrir y cerrar de ojos, en tan solo 2 semanas. Ahora, Arina, Stepan y Platz podían calentar su propia comida, mantenerse limpios y ordenar el apartamento sin necesitar la supervisión constante de su madre. Al mismo tiempo, Vera preparó a los gemelos para el jardín de infantes, los llevó al médico y obtuvo los certificados necesarios. Todo esto ocurrió en menos de un año. Para Vera, unos meses en el jardín son cruciales y debe regresar al trabajo, aunque no le haya ido bien por mucho tiempo. Antes de su licencia por maternidad, Vera solo podía dedicarse a trabajar. A sus poco más de años, no contaba con la experiencia que su empleador demandaba con ansias. A pesar de tocar a las puertas de todas las organizaciones de la ciudad en busca de trabajo como traductora y enviar su currículum a diestra y siniestra, Vera fue rechazada en todos lados. La única forma en que Vera pudo poner en práctica sus habilidades fue traduciendo para estudiantes, aunque los ingresos fueran escasos. En ocasiones, Vera experimentaba una oleada de pedidos, mientras que otras veces se encontraba en calma y serenidad. Esta variabilidad la llevó a aceptar que sería difícil conseguir un empleo en su campo de especialización. Decidió explorar diferentes oportunidades laborales, lo cual resultó emocionante. Su primer trabajo en esta nueva etapa de su vida fue en las afueras de la ciudad, en un bullicioso mercado de agricultores, donde se desempeñaba como vendedora de verduras. Aunque aparentaba ser una labor sencilla. Midiendo las hortalizas para los clientes, informando el costo. Genera ingresos, aunque también se encontraban artimañas. La propietaria solía reprender a Vera por la rápida evaporación de las verduras, pero ella se disculpaba demostrando que tenía todo bajo control. Al inicio del día de ventas, Vera construía meticulosas cadenas de verduras. Su receta siempre resultaba exitosa en el comercio. La enfurecida dueña del huerto se acercó a Vera, quien, aunque un poco delgada, no delató a nadie por unas cebollas en mal estado. Transformó los tomates magullados en otros productos, los plantó y los compradores no notaron la diferencia. Vera intentó justificar que el incremento era injusto, sin embargo, el dueño solo se enfureció aún más. Con sinceridad deslumbrante, ella sostiene que esto es simplemente un intercambio, una danza de negocios. Decidió que si era tan ingenua, ¿por qué se había adentrado en el mundo del comercio? Y una vez más se vio sin empleo. La falta de dinero era desastrosa, aunque los niños ahora disfrutaban pacíficamente en el jardín de infancia al que su madre había asistido. Vera se embarcó en la búsqueda de un trabajo en ventas, pero ya no sentía el deseo de continuar, comprendió que ese camino no era para ella. No posee la destreza ni la sagacidad requerida por los propietarios de estos establecimientos. Sin embargo, Vera fue reclutada por los encargados de la limpieza de la Asociación de Propietarios. Ahora, cada mañana y cada noche, se veía obligada a limpiar múltiples accesos, una labor sumamente exigente y agotadora físicamente. En ese momento, Vera se percató de lo poco habituadas que algunas personas están a mantener la higiene a su alrededor. Solo ella no podía ignorarlo en las escaleras. ¿Dónde se encontraba la desafortunada mujer que debía adaptarse a las condiciones que Git había pagado para que sus hijos no sufrieran? Aunque la opción de regresar con su esposo existía, Vera no la contempló, no por temor a la alegría de su marido. Vera se encontraba liberada sin la presencia de Jin, incluso experimentaba cierto agotamiento al lidiar con los niños. Antes debía mostrarse firme para ahorrar dinero, pero ahora optaba por no confrontar a nadie ni siquiera intentarlo.
Ya no se esforzaba al máximo por satisfacer a un hombre adulto y exigente. No se sentía menospreciada ni avergonzada. Hubo un cambio de ambiente y todos se volvieron más maduros, serios e independientes. Ahora, los gemelos se esforzaban por cuidar de su madre, preparándole té o sirviéndole leche para su cereal. Después de separar la almohada, Stepan y Arina se dedicaron a arreglarla con gran emoción. Observaron con compasión lo complicado que resultaba para su madre, sintiendo un profundo pesar por ella. Decidieron brindarle su apoyo, ocupándose de los niños y transmitiéndole ánimos para que continuara adelante. A pesar del frío, la suciedad y las concurridas calles inundadas, al final del día, la mujer se encontraba con la espalda tensa, sin vislumbrar otra alternativa. Vera persistió en la búsqueda de empleo en su campo, pero no obtuvo respuesta a su currículum debido a su escasa experiencia y a una larga brecha laboral. Además, la dirección de la Asociación de Propietarios cambió inesperadamente. El jefe decidió prescindir de las mujeres que se encargaban de la limpieza y optó por contratar empresas externas para realizar esa tarea, dejando a Vera sin empleo nuevamente. La mujer se encontraba en una situación desesperada, ya que se acercaba la fecha límite de septiembre y las gemelas debían estar listas para la escuela. Y parecía haberla olvidado por completo a ella y a los niños, enviando solo unos centavos para la manutención de los hijos y asegurando que todo estaba bien. A pesar de comprender que él también era el padre de los gemelos, Vera no podía pedirle ayuda después de todo lo que había dicho en el pasado, a pesar de que ambos compartían responsabilidades perentes. Para los pequeños a los que Vera había logrado esquivar recientemente, la ayuda vino de un lugar inesperado, Svetka, su amiga de la infancia. Al conocer la situación de Vera, Svetka le propuso postularse para un puesto en su tienda de jardinería y artículos para el hogar. Aunque Vera temía regresar al mundo del comercio por experiencias pasadas, no tuvo tiempo para dudar. Descubrió que todo resultó mucho más sencillo de lo que esperaba. Nadie tendría que ser presionado ni engañado por Vera en el futuro. El trabajo de limpieza era agotador, pero comparado con ser vendedora, era como estar en el paraíso. El salario resultó ser generoso, lo que animó a Vera a preparar a sus hijos para la escuela. A pesar de que le costaba mucho trabajar y ahorrar para sus hijos, Vera nunca lamentó haber dejado a su esposo. Lo único que a veces la entristecía era su carrera frustrada. Trabajó de manera excepcional para una prestigiosa empresa de turismo que la valoraba y estaba dispuesta a promocionarla, pero lamentablemente tuvo que renunciar. Dedicarse al bienestar de sus hijos y su esposo fue su principal motivación. Todo el esfuerzo invertido en 5 años de estudios universitarios para terminar trabajando en un modesto taller de jardinería valió la pena. Cualquiera podía manejar el taller, incluso alguien sin educación formal. Una noche, un anciano alto irrumpió en la guardia y pulsó el timbre. En ese instante, Vera sintió una corazonada de que algo importante estaba por suceder. Sin quererlo, se estremeció y clavó la mirada en el visitante, cuyo rostro le resultaba familiar. En un instante de sorpresa, reconoció a su antiguo profesor universitario, el profesor Piotr Sergeyevich. En una ocasión, me topé con una joven estudiante excepcional con un futuro brillante por delante. Si solo Avidius no hubiera cruzado su camino, siento que fue una lástima que se encontraran. Vera ha experimentado todo lo que la profesión de ventas tiene para ofrecer, simplemente que Avidius depositó una fe tan profunda en ella, se regocijaba tanto en su éxito que el mentor compartió valiosos y sabios consejos con una de las alumnas más prometedoras, infundiendo en ella un trozo de su alma con la esperanza de que algún día superara al maestro. Peter Sergeyevich, quien la ayudó a conseguir su primer empleo, confiaba en que Vera alcanzaría grandes logros. Utilizando sus destrezas y talentos, Piotr Sergeyevich inspeccionó minuciosamente los estantes con la mirada, claramente en busca de algo de forma amigable. Vera debía estar al tanto. No había preguntado cómo podía asistir, pero la mujer, oculta en la penumbra del refrigerador, sí lo estaba. En silencio,
En tiempos pasados, Vera era solo una niña inocente, con ojos grandes y curiosos, y lo que la vida le había transformado ahora, finalmente, Juan Duis encontró lo que requería, agarró una botella de aceite de oliva de la repisa y se dirigió a la caja. Al registrarse, Vera se encogió. El corazón de la maestra latía con tanta fuerza que parecía que su sonido resonaba por la calle. Se acercó al vendedor y le entregó su compra con cortesía, saludándolo con una sonrisa. Sin embargo, Piotr Sergeyevich no la reconoció. A pesar de que ella lo saludaba amablemente y hablaba con todos de manera agradable, él seguía sin recordarla. «Buenas tardes, Vera», balbuceó. La maestra observó detenidamente el rostro de Vera, esperando ver alguna reacción en ella. Peter Sergeyevich evidentemente intentaba recordar de qué manera había sabido que la vendedora Vera había mencionado al anciano. Aún lleno de incertidumbre, con muchas interrogantes rondando en su mente, no podía negarlo. Vera asintió en silencio, sorprendiendo a la maestra con su presencia. La maestra se dio cuenta de que había compartido todo con Piotr Sergeyevich sin darse cuenta, tal vez él tenía prisa por algún motivo. El hombre no apareció, pero la maestra escuchaba atentamente cada palabra, mientras el ex de su alumno no la interrumpía. Para sorpresa de Vera, se dio cuenta de que desde hacía tiempo ansiaba compartir su historia con alguien. La mujer hablaba sobre las dificultades que había enfrentado. En medio de la confrontación con su esposo por su traición y el divorcio, y la lucha por sobrevivir con 2 niños pequeños, Vera experimentó un alivio inesperado en su alma. Sintió el respaldo silencioso y la empatía de Piotr Sergeyevich, quien la alentó y le infundió valor. La vida no te libra de desafíos, resumió Piotr Sergeyevich cuando Vera se quedó en silencio, reconociendo que aunque la situación era difícil, no debía definir su futuro. Personas como tú deberían seguir trabajando en tu profesión, aunque ahora no contraten a gente como tú, le aseguró. Vera se sintió desanimada al escuchar que su experiencia no era suficiente, pero Piotr Sergeyevich le recordó que una pausa en la trayectoria laboral no disminuye su valía. A veces, cuando tiene tiempo, él ofrece ayuda a estudiantes de traducción por una pequeña tarifa. Sí, nuestras almas se han cruzado y para no desperdiciar esta conexión especial. Parece que el destino ha conspirado en nuestro encuentro hoy, reflexionó el maestro. Terminé en este lugar por pura casualidad, me equivoqué de parada y decidí emprender el camino a pie. Mientras regresaba a casa, Vera reflexionó sobre lo sucedido y sonrió al recordar la interesante conversación que había tenido. Ya no se sentía avergonzada del maestro, quien había demostrado comprender su difícil situación y sentir compasión por ella. Ahora, Vera se sentía feliz por haber tenido la oportunidad de reunirse nuevamente con el sabio y perspicaz Piotr Sergeyevich, quien la escuchó atentamente y con paciencia. Con entusiasmo y una perspectiva renovada, Piotr Sergeyevich evocó en Vera los momentos de alegría cuando ella brillaba como una estudiante talentosa y prometedora con un futuro brillante. De repente, Vera reconoció su inteligencia, talento, capacidad y dedicación, eclipsados primero por Vi y luego por las adversidades que acompañaron su divorcio. Aunque se sentía culpable por todo, Vera sabía que su verdadera esencia era completamente distinta. Con gran seguridad y entusiasmo, Piotr Sergeyevich mencionó que la maestra le recordó de manera general, expresando que simplemente no podía hacerlo. Para resolver este problema, mi sobrino es el creador de Anti, una empresa especializada en transacciones inmobiliarias internacionales. Estoy familiarizado con esta compañía. Vera se sorprendió gratamente al enterarse de que el propietario era el sobrino de su interlocutor. Ella había asumido que el dueño era de otro país. Sin embargo, el orgullo se apoderó de él al revelar que su sobrino fue quien la estableció. Piotr Sergeyevich mostró una sonrisa y recibió mi ayuda en ciertos momentos, demostrando siempre ser una persona amable. ¿Te imaginas trabajando para ellos? ¡Qué ocurrencia! El Departamento de Recursos Humanos retuvo mi currículum,
no obtuve ninguna respuesta a pesar de mis intentos por averiguar qué sucedía al llamar. Un teléfono común y corriente, con poca trayectoria y escasa experiencia, es necesario para acceder a un empleo en NTM. Convertirse en parte de esta empresa requiere habilidades excepcionales, pero yo lo lograré. Con gran determinación, Piotr Sergeyevich expresó su desacuerdo. Aunque su historial no impresionara a los reclutadores, ellos no podían evaluar su valía como individuo, como un traductor excepcional, como ser humano. Sin duda, Andrei apreciaría tener a un empleado tan talentoso en su equipo. Petr Sergeyevich solicitó a Vera su número telefónico con tanto entusiasmo y dulzura en su voz que ella no dudó en proporcionárselo. Aún incrédula, le costaba asimilar lo que estaba sucediendo. Vera no podía anticipar la magnitud de los cambios que se avecinaban en su vida. Lo que le esperaba resultó ser aún más extraordinario y asombroso de lo que nadie hubiera podido imaginar. Al día siguiente, Agni Durius cumplió su promesa y Vera recibió una inesperada llamada de Antti, quien la invitó a una entrevista. Con la ansiedad de quien se enfrenta a un desafío crucial, Vera temía no estar a la altura, preocupada por decepcionar a Piotr Sergeyevich, quien había puesto su confianza en ella. Sin embargo, la entrevista resultó ser un rotundo éxito. Vera afrontó con destreza las labores que se le presentaron. Con un semblante serio, le propuso una entrevista. La mujer percibió en la reacción del entrevistador un atisbo de sorpresa. Te contactaremos pronto, dijo con una sonrisa cálida. Como candidata, Vera se retiró de Antti con la certeza de que así sería. Esta no era una excusa común del tipo te devolveremos la llamada si surge algo, sino una promesa de volver a contactar al candidato lo más pronto posible, apenas pusiera un pie en la oficina de Antea. Vera descubrió que este sitio era su verdadero hogar, disfrutaba de cada detalle, desde el ambiente laboral hasta los pequeños detalles. Los futuros compañeros, llenos de entusiasmo y motivación, recibieron a Vera con una llamada sobre la oportunidad laboral de sus sueños. Le indicaron los documentos necesarios y la fecha para presentarse en la oficina y comenzar a trabajar. La felicidad de Vera era indescriptible. No podía evitar preguntarse qué habría pasado si Piotr Sergeyevich no la hubiera reconocido o si no hubiera entrado en aquella pequeña tienda en el patio que descubrió por casualidad en su camino. Sin embargo, decidió no darle importancia a esos pensamientos, ya que ahora tenía un trabajo real y un equipo que le agradaba. Con un elegante traje, Vera llegó a la oficina, se sentó en su escritorio, encendió el ordenador y se sumergió en su labor. Sin dificultad, tradujo textos complejos de documentos y anuncios al ruso de forma comprensible, mantuvo comunicación con clientes extranjeros, ocasionalmente atendió llamadas. Al principio, los colegas desconfiaban de la nueva integrante, ya que solo los más destacados y auténticos profesionales de su campo trabajaban allí, y aquí estaba ella, una inexperta vagabunda, como uno de ellos admitió. Los veteranos temían ser desplazados nuevamente por los ladrones que los obligarían a trabajar para ellos, algo que ya había ocurrido en varias ocasiones. Sin embargo, Vera rápidamente demostró su valía en ese lugar. Fue al trabajar que la mujer logró brindar ayuda a quienes la rodeaban, lo que resultó en la aprobación y aceptación generalizada. El primer sueldo dejó a Vera en un estado de sorpresa leve. Comprendía que los empleados de Antea recibían una buena remuneración, no esperaba tal fortuna, se sentía incluso mareada de felicidad. Vera decidió de inmediato que esa noche organizaría unas auténticas vacaciones para él y sus hijos. Los tiempos difíciles claramente habían quedado atrás y luego llegó la celebración de Año Nuevo, una fiesta corporativa en la que Vera finalmente tuvo su primer encuentro con su jefe, el propio Andrei, el sobrino de Piotr Sergeyevich. El anciano maestro lo educó con el cariño de un padre. En aquel instante, Vera había estado laborando en Antti por unos pocos meses, mientras Andrei se encontraba en una extensa travesía de negocios. Fue en la víspera de Año Nuevo cuando regresó, aunque su apariencia no se asemejaba en absoluto a la de Piotr Sergeyevich. El profesor, esbelto y alto,
de cabello rubio y ojos azules, contrastaba con Andrei, de baja estatura pero con anchos hombros, ojos oscuros y tez morena, recordando a un italiano. Vera, llena de vitalidad y amante de la compañía, seguía reflexionando sobre la mejor manera de expresar su gratitud a Andrei por haberle ofrecido el empleo, cuando él se percató de la presencia de un recién llegado y decidió acercarse a saludarla. Sí, conversé con ella durante toda la noche. Resulta que comparten muchas afinidades, disfrutan de las mismas películas, sintonizan con la misma música e incluso comparten sueños similares. Para Vera, fue asombroso dialogar con Andrei por primera vez, ya que tuvo la sensación de conocerlo desde siempre, al igual que él. Andrei le expresó a Vera esta conexión, dejándola atónita por todo lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente, Vera depositó una confianza inquebrantable en Andrei, no había experimentado sentirse hermosa, deseada y atractiva durante tanto tiempo, y de repente todo cambió. Este caballero inspira tanta confianza, tanta fortaleza y tanta influencia, que la contempla como si su propia felicidad estuviera ligada a ella. Vera no creía que algo serio pudiera surgir de su repentino gesto de simpatía, pero ¿por qué un hombre de tal calibre necesitaría a alguien como ella? ¿Una mujer divorciada con 2 hijos? Podría haber elegido a una belleza más joven y completamente libre, sin pasado, seguramente había cientos de ellas a su alrededor. Sin embargo, desde el momento en que se conocieron, Andrei claramente no veía a nadie más. Comenzaron a salir juntos, siendo Andrei el impulsor de esta relación. Vera se sentía feliz y complacida. Gracias a su confianza y perseverancia, el hombre logró establecer rápidamente una conexión especial con los gemelos. Estaban genuinamente contentos de conocer a Andrei cada vez más, y él se esforzaba por sorprenderlos con paseos y visitas a parques de atracciones asombrosos, a diferencia de Gil. Siempre mostraba un sincero interés en la opinión de su pareja, lo que hacía que Vera se sintiera realmente feliz. Piotr Sergeyevich se alegró por su unión y afirmó que ahora se sentía completamente tranquilo con su sobrino. Para Arina y Stepan, el anciano maestro se convirtió en un abuelo, un hombre amable, cariñoso y sabio. Andrei sorprendió a Vera con una propuesta de matrimonio, aunque ella ya se lo esperaba en cierta medida. Hoy, Vera y Andrei celebran este evento en un restaurante con Arina y Stepan. En el camino, se encontraron con Piotr Sergeyevich, quien siempre disfrutaba interactuando con los niños. En el restaurante, Gil, elegantemente vestido y ostentoso, charla animadamente con una copa de vino en la mano. A su lado, una joven rubia, Alina, mira distraídamente su teléfono. Es posible que ahora compartan un apartamento, pero la expresión de la chica no refleja felicidad alguna. Con una mirada aburrida y movimientos tímidos, Alina observaba a su novio. La foto de Alina resultó ser tan osada, tan valiente. ¿Habrá logrado domar a este pájaro brillante que es ella? Al alejarse de su exmarido, finalmente sintió esa mirada y se volvió hacia él, encontrándose con confusión en sus ojos entrecerrados. No esperaba ver a su ex en un lugar tan lujoso. Aunque los excónyuges no se comunicaban, Gil, a través de algunos conocidos en común, supo que Vera estaba en peligro. Quizá el hombre aguardaba que ella se humillara ante él en busca de ayuda, pero ahora comprende que eso no sucederá. Andrei captó la situación en varias ocasiones y le instó a Vera a marcharse, sin embargo, para su sorpresa, ella se sintió serena e incluso complacida. Él la observó radiante y exitosa junto a su pareja, y encontró el momento oportuno para acercarse a su exesposa. Mientras Vera se retocaba el maquillaje en el baño de mujeres, el hombre la sorprendió con una sonrisa en el pasillo. «Hola, esposacita». «Saludos». Vera mostró una sonrisa encantadora, demostrando que este hombre ya no ejercía ningún control sobre ella. «Absolutamente ninguno», afirmó con firmeza. Y continuó con un tono suave y adulador: «Observo que te has adaptado muy bien». «Qué desagradable, depredador y poco sincero. No esperaba que te desenvolvieras de esta manera».
aunque debo admitir que pareces una chica tímida en línea. Y se adaptó con tanta destreza que halló un tonto adinerado a su medida, estaba decidido a herir a la mujer. Volvió a intentar menospreciarla para afirmar su dominio sobre ella, creyendo que su exesposa no era nada. La dama respondió con una sonrisa al patético intento de Gil, quien aún no comprende la situación. Hasta se puede visualizar un escenario distinto, donde esas situaciones ya no le afectan y ha hallado a alguien adinerado. Yo me topé con esa persona, se percibe la transformación. Max, con asombro en sus ojos, no logró articular palabra, mientras Vera continuaba su trayecto con calma.